Saludos amigos, saludos hermanos. En este precioso nuevo día le damos la bienvenida y la Iglesia de Unificación, Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial, su director de Educación Nacional, Reverendo Nelson Loredo, le da la bienvenida y saludos por encontrarnos en esta página vía Zoom. Hoy es sábado 17 de mayo del año 2025 y lo invitamos a suscribirse en YouTube a Loredo Nelson. Dele clic a la campanita, dele me gusta y comparta con sus familiares, vecinos y amigos. Estos temas son completamente gratis. Aquí tenemos más de 400 videos y todos son muy importantes para entender la providencia actual en este siglo XXI en el cual estamos viviendo. Hoy vamos a estudiar la estructura del principio de unificación. Encontramos que la estructura del principio de unificación es cómo está dividido. Y recordemos la historia que fue un 17 de abril de 1935, cuando el joven Sang Myung Moon recibió la revelación de Hanul Pumunin, nuestro Padre, Madre Celestial. Luego edificó la primera estructura, esta choza donde ahí se estaba tejiendo estos mensajes tan maravillosos con lápiz de grafito, con el frío extremo, sufriendo la tempestad de la nieve y mucha dificultad. Y luego, el 11 de abril de 1960, recibe su santa y sagrada bendición con la doctora Hak Jahan, estableciéndose firmemente los padres verdaderos. Entonces, este tema que analizamos, le recordamos que fue un 13 de abril del año 2025, centralizado en nuestra Holy Mother Ham, que se realizó la ceremonia de entrada al santuario Chonil del Cholongú. Y todas las organizaciones providenciales rectoriadas por Hanul Pumurín están siendo directamente monitoreados por nuestra Holy Mother Ham y por Hanul Pumorín. En este tiempo le recordamos que fue antes del día de la fundación, en el año 2013, cuando nuestra madre verdadera, la hija unigénita, que ha llegado a nosotros por primera vez en 6.000 años, nos dio a conocer que el nombre de Dios es Hanul Pumunin, nuestro Padre, Madre Celestial, y nos anunció que la oración para la Sagrada Comunidad de Hanul Pumunín, la Iglesia de Unificación, es un reporte en oración al cielo como familias bendecidas centrales. Y se da inicio de la siguiente manera. Querido Hanul Pumunín, queridos padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Luego se da a conocer lo que se propone como meta para reportar o las metas alcanzadas o el deseo por lograr. Un reporte al cielo en oración de las actividades que se van a llevar a cabo o fueron exitosas. Y se termina con la condición de la frase oro con gratitud en mi nombre. En mi caso, Nelson Loredo, de una familia bendecida central que asiste a nuestra Holy Mother Ham. Ayú. Así se hace oración en la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial. Hoy vamos a estudiar la visión general de la estructura del principio de unificación y del contenido esencial. La estructura del principio divino, la del principio de unificación, se divide en dos partes. En la parte 1, la introducción con 7 capítulos, y en la parte 2, con una introducción y 6 capítulos, para un total de 13 capítulos. Y con ello, en la siguiente fase, el contenido esencial, estudiamos el principio de la creación, la salvación y la caída. Recordemos que el principio de la creación no se llevó a cabo como Hanul Pomunín lo esperaba y ocurrió la caída porque Adán desobedeció. Entonces, ahí mismo, Hanul Pomunín, nuestro Padre, Madre Celestial, emprendió el camino de la salvación, que es la restauración. Estudiamos la escatología, estudiando los últimos tiempos, así como la vida después de la muerte, el fin del mundo y el destino final de la humanidad.
y el universo según las creencias religiosas. Así que estudiamos cómo viene el Mesías, cuándo y dónde. También el tema resurrección y predestinación. En el tema de Cristología, respondemos las preguntas de quién es Jesús, cuál es su misión, el renacimiento y la Trinidad. Porque ocurrió la caída, se comenzó la historia del principio de la providencia y restauración. Entonces se da una introducción general con la providencia de la restauración, que es la preparación para el segundo adviento del Mesías, el Cristo que llega, el Señor de la segunda llegada. El segundo adviento es el Mesías, Señor de la segunda venida, que es el Salvador, padres verdaderos, que viene con la bendición para dar renacimiento, padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. En la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Encontramos en el Antiguo Testamento el Salmo 9:6 que habla sobre la preparación para recibir al Mesías, Jesús. Y en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis 22:14, nos habla de la preparación para el Mesías, el Señor de la segunda venida. El propósito final de la Biblia es recibir al Mesías. El propósito final del principio es recibir al Mesías, recibir sus enseñanzas, creer y atender al Mesías, convertirse en un verdadero hijo de Hanul Pumunín, nuestro Padre, Madre Celestial, y llevar a cabo el propósito de la creación, comprendiendo que estamos recibiendo a la hija unigénita por primera vez en 6000 años. Recibimos al Mesías para aceptar y recibir a la hija unigénita, la madre verdadera del cielo, la tierra y la humanidad, el Espíritu Santo sustancial. El principio de unificación no es una doctrina de la Iglesia de Unificación. El principio de unificación no es una doctrina de la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial. El principio de unificación es el principio que nos lleva por el camino celestial que toda la humanidad debe saber y vivir. Entonces, el principio fue revelado por los padres verdaderos a toda la humanidad. Recordemos que el reverendo Samyan Moon nació el 6 de enero del año 1920 en el 2221 de Sansari, de Okonmyon, Gyeonggi-gun, Pyongan-bu-do, en Corea. Y en 1935, cuando tenía 15 años, la mañana de Pascuas de Resurrección recibe el mandato del cielo. En 1945, da a conocer, revela completamente y organiza el principio celestial antes de la liberación de Corea. El Padre verdadero, el Mesías, es victorioso en su lucha contra millones de Satanás en el cielo y en la tierra. Recibe reconocimiento del cielo, la aprobación, y vino a la tierra y declaró la palabra de vida dada. Pasó dificultad para encontrar el principio. Fue más difícil que recoger un grano de arena específico desde el fondo del océano Pacífico, nos revela el Padre verdadero. Para encontrar al Mesías, los padres verdaderos, es más difícil que pescar un pez específico en todo el océano Pacífico. El principio es la bomba atómica del amor verdadero. El principio es la bomba atómica de la vida eterna. El principio es la palabra de salvación, las palabras de vida eterna, las palabras de unidad, las palabras de paz. El principio es las palabras de bendición que ha aparecido en el siglo XX. Fue la mañana de Pascua de Resurrección en 1935, cuando tenía la edad de 15 años, que el joven Sang Myung Moon recibió el mandato del cielo. Esa mañana de Pascuas en oración en el monte Myodo. Entonces nos dice, recibió el mandato celestial de llevar al cielo, salvar a una humanidad huérfana y errante, nacida de un linaje caído. Esto fue el 17 de abril de 1935, en la mañana de Pascua de Resurrección. Entonces, en 1935 a 1945, ahondó en el entendimiento del principio.
De 1945 a 1952 propagó el principio y con ello, en 1952, copia original del principio divino testifica en Pusan, en Daegu, Seúl. En 1954, el primero de mayo de 1954, establece la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial en Seúl, conocido mundialmente como la Fundación de la Iglesia de Unificación. Y luego, en 1957, da el libro de la explicación del principio divino. Con ello, en 1966, la exposición del principio divino. En el año 2008, el principio divino original, el poncherón del principio. El padre habló seguido, eh, hablando del parentismo celestial. En el año 2008 empezó la educación del principio divino original, el poncherón del principio divino. En el año 2008 habló en el King Garden, Hawái, dando revelación, dando testimonio, dando estos seminarios de educación. Reveló el pensamiento de unificación y la victoria sobre el comunismo basado en el principio divino. Cuando estudiamos este poema tan precioso, La Corona de Gloria, que el padre escribió, es una oración, un poema cuando tenía 15 años en 1935. En el principio de este libro, el padre escribió así: yo me encontré con Jesús una mañana de Pascuas cuando tenía 15 años. Desde ese día he seguido este camino según las direcciones del cielo para llevar a cabo la voluntad de Hanul Bumuni, nuestro Padre Madre Celestial. Y el poema Corona de Gloria dice así: cuando dudo de las personas, siento dolor. Cuando las juzgo, es insoportable. Cuando odio a la gente, no encuentro valor en mi existencia. Pero si creo, soy engañado. Si amo, soy traicionado. Sufriendo y afligido esta noche, mi cabeza en mis manos, estoy equivocado. Sí, estoy equivocado. Aunque seamos engañados, continúa creyendo. Aun cuando somos traicionados, debemos perdonar. Ama completamente, aun a esos que te odian. Limpia tus lágrimas y acepta con una sonrisa a aquellos que conocen nada más que engaños y a esos que traicionan sin lamentarse. Oh Señor, el dolor de amar. Mira mis manos, pon tu mano sobre mi pecho. Mi corazón estalla con semejante agonía, pero cuando amo a aquellos que actúan contra mí, consigo la victoria. Si has hecho, si has hecho las mismas cosas, te daré la corona de gloria. 1935, Sang Myung Moon. Este poema fue dado a conocer en los Estados Unidos por un misionero a finales de los años 50. En 2001, un miembro norteamericano se conmovió al leer el poema y lo envió a la Asociación Internacional de Poetas. Fue calificado dentro de una escala de 9 puntos por el jurado más reconocido de obras maestras de la Asociación Internacional de Poetas. Fue seleccionado como el mejor poema y fue publicado en el Boletín Anual de la Asociación Internacional de Poetas. El poema fue leído y presentado en la conferencia de la Asociación Internacional de Poetas del 2002 en Orlando, Florida. El trofeo y la medalla se mantienen en el Museo de Chongyongun. Fueron 9 puntos de evaluación: creatividad, origen, estilo de escritura, tema, selección de frases y vocabulario, coherencia, consistencia, lógica, habilidad de entender y analizar. Ayú. Hermanos, recordemos que estamos en los tiempos de nuestra Holy Mother Han, la hija unigénita que ha llegado a nuestras vidas, en nuestra existencia, por milagro del cielo. Somos afortunados por vivir en la edad de oro. La hija unigénita, nuestra Holy Mother Han, está con nosotros. Ha llegado a este mundo luego de 6000 años, por primera vez. Y oramos al cielo para que estos estudios que estamos analizando hoy en día lleguen a cada rincón del planeta Tierra y que todas las personas que ya tienen su familia reciban la santa y sagrada bendición.
las familias bendecidas centrales que se han retirado por alguna razón regresen y tomen el vino sagrado de perdón, así como también los jóvenes que se preparen estudiando estos maravillosos temas del principio divino original, el poncherón del principio, para que reciban la santa y sagrada bendición. Ayú. Que el sueño de Hanul Pumunín sea una realidad de nuestros días, que se cumpla con éxito su sagrada voluntad. Que las bendiciones de Hanul Pumunín estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por atender estos temas tan maravillosos. Si ha llegado hasta aquí, es porque el buen mundo espiritual santo, sus buenos antepasados, así lo han permitido. Y porque Hanul Pumunín, nuestro Padre, Madre Celestial, está llamando a cada uno de nosotros para que estudiemos estos temas maravillosos y vivamos en este tiempo con nuestra Holy Mother Han, haciendo el fundamento para ser habitantes del reino de los cielos. Muchas gracias por atender este tema tan maravilloso y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta que este tema es muy importante. Compártalo.